Hola. Buenas noches. Vamos a bajar un poquito esto. Hola, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aceptamos. Ya estamos aquí. Y voy a subir un poquito. ¡Uy, madre! Pam, 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 pam. Ahí estás. Un poquito más alto. Perfecto. Llego tarde, llego tarde. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Hello, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido tu día, compañera? Bien, bien. Hoy de viernes. La verdad es que hoy de viernes. Muy bien. Hoy. Oye, me he echado una siesta. Me he echado la siesta de mi semana. Además, hoy, por eso he venido un poquito más tarde hoy, porque hoy ha sido el cumple de mi señora esposa. Y por eso he tardado un poquito más en abrir. Y bien, bien, la verdad es que bien. La verdad es que bien. Me contento porque es viernes. Ya voy a descansar. Toca fin de relax. O sea que voy a coger fuerza para el lunes. Y hoy pues supongo que iré. Supongo que haremos hoy Monster Hunter a farmear un poquito. A farmear un poquito las esferas esas de armadura que necesito. Porque ya tengo el set. Ya tengo el set completo. Me falta ponerle gemas. Farmear para mejorarlas. Y meterme en el mundo de. Meterme en el mundo de las armas artianas. Esta mañana he hecho un par de armas artianas. Ni puta idea lo que he hecho. Y oye, ha habido una que me ha gustado. Ha habido una que me ha gustado. Pero he visto otra que tiene más daño. Pero tiene un -15 de afinidad. Ese -15 de afinidad me da miedo.
Pero el DPS es de las más tochas que he visto. Pues son... ¿cuánto era? 300 de DPS. A rareza 8. Y yo tengo ahora rareza 8 y yo tengo ahora 246. Una locura. Pero es que son 300. ¿Puedo beber café de una vez? Entonces, supongo que haremos un poquito de farmeo y luego no sé si empezar con... No empezar, bueno, seguir con... Se me ha roto, tío, la silla. Se me ha roto el reposo de brazos. Seguir con Ringworld, no lo sé. No tengo ni idea. Ay, madre mía, pero estoy cansadete, ¿eh? Fíjate, me he echado una siesta. Una buena siesta. Han sido... A ver, que lo voy a dar un reloj. Ahí ya son las 12. Creo que es fácil, creo que han sido como 2 horas de siesta, ¿sabes? Una locura. Una locura. ¿Qué más? Ah, y hoy me he instalado... Yo le estoy dando al nuevo juego de Bleach. ¿De Bleach? ¿Hay un juego de Bleach? ¿Hay un nuevo juego de Lejía? Bleach en japonés es Lejía. La traducción es Lejía. Salió hoy. Hostia. ¿Y de qué va? Aventuras. Bueno, suelen ser peleas. Intuyo. RPG, historia. Pelea, sí. Ah, mira. Yo hoy me he instalado. O sea, no quiero decir. No quiero decir. Pero son los juegos de Naruto. Ah, vale. Están guays. Esos juegos me gustan, solo que a mí ya. A mí esos juegos. ¿Sabes mi problema? Que ya me pilla mayor. Me refiero a mayor. No mayor de. Es que yo veo. A ver, yo cojo a un dedo y vamos, lo reviento. Pero el problema son mis manos, tío. Son mis manos que luego me duelen las falanges, tío. Me duelen todas las falanges. Yo estoy 2 días con las manos hinchadas y con dolores. Ah, sí. Bleach. Tanto Bleach como Naruto, para mí son de mis series. Para mí son como mis pilares. Han sido mis pilares fundamentales. Bueno, al menos no son como el Fighter Street Fighter, que son. Ya, eso sí. Yo te puedo decir que yo me he visto Naruto desde el capítulo 1 hasta que termina la serie. Entero. Y cuando digo entero es 100%. Con todos los putos rellenos. Todos. O sea, el año y medio, casi 2 años de relleno, me los he visto todo. Pero todo. La gente decía, no, es que es una mierda, así que sí, un poco mierda, pero todos, me lo he visto ya. Pues, o sea, literal. Desde el 1 hasta que ya empieza Boruto, que por ejemplo Boruto a mí no me enganchó. Yo empecé a ver Boruto y yo creo que lo dejé por el 60 o algo así. A ver, te lo digo ahora mismo, porque tengo una aplicación, de verdad, tengo una aplicación, Low, si te interesa, te la digo. Tengo una aplicación de que lo que hace la aplicación es que te lleva un chequeo de todos los selecciones en anime. Te pone todos los actores, todas las temporadas y tú vas diciendo, vale, pues si me he visto el 1, pum. Y si no hay más, te pone en 7 días se aparece, así que en 4 días te aparece. Y cuando no, te pone ahí, eso es la polla.
Llevo con esta aplicación como 5 años. Y me parece increíble. Boruto. Me parece la mejor aplicación para anime y para películas, no solo para anime. Tengo que tener por aquí. Pam. Sí, yo creo que fue por el 60 o algo así. La paz de la guerra ninja, ya ves, qué horrible. 2007, qué buena época, ya ves. Boruto empieza horrible. Yo dejé Bleach a media. No, yo Bleach también me lo vi. En el arca de la sociedad de almas. Nunca lo retomé. Yo sí. Yo me vi Bleach entero con un amigo. Y lo que más se me hizo arriba, más cuesta arriba se me hizo fue el pobre español, el chato, ya ni me acuerdo cómo se llama, que se quedó tapado, que el chico le tapó con una manta. Eso, que se quedó con una manta y se quedó en lo de las almas. De nuestro tiempo se quedó 1 año y medio así el pobre tapado, con Orihime a su lado, los dos tapaditos, así con una almohadita y una mantita que le tapó Ichigo mientras que se fue a pelear. Venga, descansar un poco así. Y sí. Y se quedó 1 año, tío. Se quedó un puto año. Tío. Mira, en Boruto yo me quedé... Ah, pues no. Pues yo con Boruto me quedé en el capítulo 149 de 293. A ver si por ejemplo Bleach lo tengo aquí. Aquí lo tengo Bleach. Que ahora que estoy viendo me falta la última temporada. Pero me lo he visto todo. Las últimas cosas ya. Un montón. Ya te digo, te recomiendo esta app, la polla, te la recomiendo. La polla con caballo. Y entonces, mis pilares fundamentales fueron Naruto, Bleach, perdón, es que me estaba tomando la pastilla. Naruto, Bleach y Full Metal Alchemist. Fueron como mi triángulo personal. O sea, fueron como mis 3. Sí. O sea, fueron como mis 3. Y me gustaría ver la de que es Full Metal Brotherhood, que es igual, pero dicen que está mejor contada. Pero que hay un par de escenas que están cambiadas. Esa no me la he visto, yo me vi la original. Y la original fue Dios. Brotherhood, ¿verdad? Yo esa no la he visto. Que es igual, que entiendo que es lo mismo. Es la misma serie, pero con toques diferentes. O eso es lo que he leído por ahí, me han dicho un montón de veces, pero no sé de qué va. No sé cómo va, no sé cómo va. Einar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu día? Entonces, pues eso. Que si quieres, luego te enseño la aplicación que tengo. Además, mira, me pone aquí pendiente, le das aquí a pendientes y sé que en 11 días, no, en ¿cuánto tiempo me lo pone aquí? El 20 de marzo se estrenan 2. Hoy se estrena Solo Leveling. Madre mía. Es una puta locura. Dentro de nada me voy a empezar Fate. Uf, yo también quería empezar a verla, tío. Se supone que Brotherhood es más fiel al manga y historia y final. Ojo, sorry. Se viene puto capitulazo. Pues he visto una noticia que ahora
Corea, no sé si es Corea o China, estas cosas, los manguas estos, dicen que van a empezar a hacer lo mismo que con Solo Leveling, porque sabes la historia de Solo Leveling, ¿no? Solo Leveling fue un manga, pero lo reventó y del manga pasó a... Y del manga pasó a... Bueno, es una locura. Es una locura, es una locura. Y dicen que este año va a reventar. Ya tienen 20 manguas listos para pasarlos a... a anime. Es que yo he visto algún manga y la animación es que es otra animación. Es totalmente otra animación, totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a ver en el anime. Lo que me chirría es el idioma. Me chirría. Igual que Tower of God. No sé cuál es esa. Qué gustico darle el mango a esa. Me lo he dado entero. Pues no sé cuál es. No sé cuál es. Tower of God no he visto. He visto alguna. Te la recomiendo. Pero es que es. Yo quiero Crunchyroll no. Soy anti-Crunchyroll. No estoy de acuerdo con las políticas de Crunchyroll. No me gusta. Sí, a ver cómo se llama porque me lo apunto en la aplicación. Tower of God. Tower. Tower. Ya, es que los nombres son pues muy de allí. No sé si es esta o no está, no es, no. A lo mejor es que como no es anime. A mí lo que me chirría son los nombres, sí. También adaptaron hace tiempo un manga coreano que es de peleas. Es God también. Y How to Fight, mira. Sí, yo digo, lo van a petar, Cada hit, mira, lo va a petar este año, Lo va a petar. O sea, dice que lo van a petar. Yo me leí Solo Leveling. Pues yo ya te digo, yo estoy muy enganchado. Estoy muy enganchado a Solo Leveling, pero muchísimo. Es más, de hecho, yo ya soy un señor mayor. Entonces yo me veo Solo Leveling en 1080p. Yo me bajo el capítulo, según me lo bajo, lo borro y ya está. Ya no me lo veo por anime LF, no sé qué, en 720p, no sé qué. No, yo ya me lo veo como Dios manda, en una calidad que un capítulo me pesa como casi 2 gigas. Cuando había anunciado el anime me alegró bastante, pues está muy bien, está muy bien. Creo que ahora están con la secuela de Solo Leveling. ¿Están con la secuela? Hostia, está guay eso. Sí. Ya te digo, yo, vamos, no sé, a lo mejor lo sabéis, yo no sabía. Yo tengo esta página. Claro, es lo que te iba a decir. Es que yo tengo esta página que por lo visto los entendidos de verdad, que los que ven anime de verdad, la gente de verdad, esta página es goz porque no tiene anuncios, no tiene mierdas, es una página muy sencilla y tiene de todo. Se llama la página, mira, esta es. Entonces es un directorio. Es un directorio. Eso es un directorio. Claro, eso es. Y luego me he bajado el QBTorrent, en vez del torrent, el QBTorrent, que dicen que es mejor. Y literalmente
sale un capítulo a la semana, me lo descargo como un señor, me lo pongo en pantalla completa 1080, me lo veo y lo borro. Claro, es que yo antes tenía el torrent, y el torrent como que decían que no es muy... entonces por eso, por ejemplo, yo quería tener, sí, andan con el Ragnarok, pero como suelo leer de manera compulsiva, llega el momento que mi cerebro necesita parar. Yo igual. Fíjate, yo no soy de leer. No. Y podría, mira, podría. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no sé si. La verdad es que no sé si podría hacerlo aquí. Porque yo tengo la mierda esta. Nunca lo. No sé si podría, ¿eh? Yo tengo esta mierda, gente. Yo tengo el Kindle este. Yo me compré el Kindle este, no sé ni cómo se llama, es que ni lo he utilizado ya. Lo tengo... Cojones esto, ¿no? No. No. Hola, hola. ¿Qué pasa, demo jefe guapetón? Pasa adelante. Cuyi, Bobop. ¿Qué pasa, Cinti? Pasa, chicos. Hazle un deseo a demo, porfa. Hay bastantes mangas para el Kindle. Es que es un Kindle raro. Es el Kindle de los pobres. A mí que me... A mí lo que me pasa es que siempre me peto a series y mangas, los acabo dejando y ya. Es que claro. Qué susto me he dado, chaval. Qué susto me he dado. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso, puto demo gordo de mierda? Hijo de puta. A que te baneó durante 24 horas por gordo. Hostia, chaval. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Has visto algo como volando, tío? ¿Cómo se llama el mío? El mío creo que se llama... Me compré el barato porque estoy pobre. Kindle... era la versión... Se llamaba... versión 2022 o algo así, ¿puede ser? Creo que era así, algo así como un poco trambólico, ¿no? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Yo creo que sí, este es el mío. A mí me suena. Pero no sé cómo meter para leer. Bueno, eso sí, en el verano me leí 2 libros del tirón. Me he leído los libros, lo que jamás he leído. Juegazo. Llega un punto en el que tienes que filtrar que anda bien o anda mal. No da la vida. Un monstruo. Has visto el mismo que yo. Es que si es semanal me olvido de los mangas. Y si ya tienes bastante capítulos, los tengo que usar para salir ya. Y cuando quiero retomar, me acuerdo, ya, es que me pasa a mí eso, tío. Es que a mí me gustaría leer. O sea, al principio yo quería tener la estantería con los libros, no sé qué, pero al final es imposible. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo me lo descargo. O sea, si me quiero leer algo, me lo descargo. Pero no sé dónde buscarlos. Yo intento llevar track en My Animelis o en un Word porque es una movida. Yo los libros, a lo mejor vosotros sabéis. Lo bueno de los mangas, claro.
los libros que yo me he leído, yo los saqué de... Porque yo no... Yo me los... En la biblioteca secreta, que se llamaban. Los dos libros que me he leído, los dos únicos libros que me he leído, me los saqué de... Aquí. Aquí puedo buscar... Yo aquí puedo buscar algo. Me refiero, tengo que instalar algo en el... Tengo que instalar algo en el... En el Kindle este. O yo lo cojo, lo meto. O... Y no lo sé. Es que me da mucha pereza. Ni idea cómo funciona el Kindle. Claro, es que el Kindle, según como lo hago yo me cojo el libro, me lo... ¿Sabes? Me lo bajo al PC y me lo mando por correo. Yo me lo mando por correo. Seguramente tengas donde encontrar los que tengan Kindle en español. Pero de Telegram, de grupos de Telegram. La verdad es que no lo he... La verdad es que no tengo tiempo de leer las cosas como son. Las cosas como son. Si es que no... No, es más. Me apetece jugar. Me apetece jugar al puto Assassin. Porque... No estoy diciendo que me aburro del Monster Hunter, ¿vale? Pero ya el Monster Hunter ya ha dejado de meter un pelotazo en mi vida. No tiene tiempo ni de cazar, vas a tener tiempo de leer. Eso es. Es que Demo tiene toda la razón. Es que es eso. Pero, claro. Mucha gente habrá que esperar hasta unas semanitas. Bueno, yo tengo cosas que hacer, Vosotros no, porque sois pros. Pero yo tengo cosas que hacer. Pero a lo que iba. Es verdad que desde que salió el Monster Hunter, ¿vale? Solo me he dedicado a hacer directos y a jugar al Monster Hunter. Y no es que me aburre el Monster Hunter. Pero... no me importaría jugar por las tardes a otra cosa, ¿sabes? Fuera de directo. Yo es que rushear me da pereza. No, eso es una puta locura. Yo voy a mi ritmo. Muy contento estoy yo con RC82 y con mis 75 horas de que tengo el juego. Que yo ya lo he amortizado. Para mí lo he amortizado. Quiero jugar, porque quiero jugar al Monster Hunter. Pero joder, es que yo me he pasado todos los Assassin's Creed, menos el Black Flag y los Assassin's Creed estos que son así de 2D. H&M, Ringworld, Monster Hunter, ni un día de variedad. Monster Hunter es momento para jugarlo todos los días. ¿Juegas para farmear? Por favor, sí, eso es. En plan, una hora un juego. Pero sí, Einar, sí está el horario. El horario está en el Discord. El horario lo tengo en el Discord. O sea... No, pero yo digo fuera de directo. O sea, yo en mis directos, yo creo que lo estoy haciendo bien en mis directos. ¿Vosotros os aburrís? Me refiero, si os aburrís, podemos cambiar a fin de cuentas, esto es para todos. O sea, no solo es para mí, es para todos vosotros. O sea, yo estoy contento con mis 2 días de Ringworld y 3 de Monster Hunter. A mí no me importa. Pero claro, es que yo fuera de directo, yo que sigo jugando a Monster Hunter, que está guay. Pero no voy a negar que ayer salió el último Assassin's Creed y lo quiero jugar. Pero claro, ves el precio y dices, mamá, que son 70 putos juegos, o sea, 70 puntos napos. Ya deja lenta, Willy. Yo quitaría un día de Monster Hunter a uno de variedad. Mira, ¿ves? Eso me gusta. Que luego ya me da cosas. Eso me gusta. Piensa en la comida de la niña. Está a 50 en Instant Gaming. Es que está a 50 en Instant Gaming. Pero es que ayer estaba a 45.
O a 40. A 40 o 45. O sea que entonces dos de Ringworld y dos de lunes, martes Ringworld, miércoles, jueves Monster Hunter. Madre mía, vaya semanita de juegos se viene. Es que se viene una semanita de juegos. Es que no solo es eso. En 5 días sale Fierce Berserk Kazan. No sé cuál es ese. Y no sé cuál es ese. Pero es que, yo no sé si lo sabéis. No me va a dar la vida entre series y juegos. Uy, yo me he comprado el año y me hacía un vídeo para vida social, no había. Escucha. Bueno, no sé por qué se me... Es como el hacer con Dark Souls. Ah, vale, yo no es por nada. Yo no sé si sois conscientes que en este año sale el Death Stranding 2, que dicen que es un jugazo. Yo tengo el 1 pendiente, que lo dieron gratis en la Epic Games. Lo tengo pendiente, no lo he jugado. Y sale el 2 de... el 2 también de los japoneses. ¿Cómo se llama este juego que es también de los japoneses? Ay, que tiene que el 1 es buenísimo. ¿Cómo se llama, tío? No, Tokyo Simulator no, que es de que pasó de verdad. O sea, que está basado en historia real, cuando los mongoles invadieron Japón. El Gozo Tsushima, ese. El Tsushima, es ese. El Tsushima, cago en la puta que parió, Pues va a salir el 2. El otro día también. Bueno, ¿quién dice el otro día? El otro día, hace un mes o algo así, en estas últimas rebajas, me compré el Red Dead Redemption 2. Lo tengo también ahí comprado. O sea... Y me estaba jugando para mí. El Tsushima merece la pena... el Tsushima merece más la pena que... ¿Seguro? No, yo creo que no. Yo probé el Tsushima y yo en su día creo que también lo probé. Pero no sé. A mí es que, claro, es que yo me he jugado toda la saga, tío. Yo pienso que yo me he jugado toda la saga. De los Assassin's Creed yo me he jugado toda la saga. Menos 2 o 3. La fórmula de Samurai me tiene ya quemado. Ya, si estás quemado ya, olvídate. Entonces, ¿qué es eso? Para mí Sekiro, obra maestra, y ya. No he jugado al Sekiro. Me pasa lo mismo. El Sekiro me pasa lo mismo que con el Elden Ring. Me duelen las manos. Al final del día me duelen las manos. Se me hinchan las manos, tío. Ya no tengo esa velocidad. Me tengo que crujir las manos para ganar un par de horas. Para ganarme 30 minutitos más de poder jugar. Hay que crujirme las manos a tope. Entonces yo esos juegos poco a poco ya los estoy abandonando. Me compré el Elden Ring, pero no pude. Fitz, ¿qué tal? Muy buenas noches, pasa, adelante. Un abrazo, un saludo, lo que tú quieras, pasa, adelante. ¿Qué tal tu día? Cuéntame. ¿Cómo ha ido tu día? Aquí estamos hablando de videojuegos, de charlita, una charlita muy interesante, por cierto, de videojuegos y de el tiempo que tenemos. Que tenemos muy poco tiempo, muchos juegos que jugar, muchos mangas, animes que ver y leer, y no hay tiempo. Y estaba preguntando, no hay tiempo, no. Ya, tío, pero es que luego al final, sí hay tiempo, tío.
Hay tiempo para todo. Solo es organizarse. Pero sí hay tiempo, tío. Este año viene cargado de juegazos, ya. No, joder, que no sé, no sé. No tengo tiempo, pero sí que hay tiempo, así que ya, es que también quiero leer, tío. ¿Sabes también que me volvería a apetecer otra vez? Empezar a leer otra vez Marvel, tío. Me molaría, tío. Volver a engancharme otra vez a leerme Marvel. Me mola mucho. Me gusta mucho Spider-Man. Me gusta mucho Marvel. Pero no lo sé. Es que no hay tiempo, tío. Y encima yo soy una persona que yo procrastino mucho y aún me tengo que pasar el Black My Wukong. El Wukong a mí no me gusta mucho. Y Marvel Spider-Man 2. Yo no me he pasado ni el uno. No me da la vida. Y yo me quiero pasar también, otros tantos, pero me quiero pasar el de Last of Us, el de Last of Us 2 Remake, y esos dos me parecen unos putos jugazos. Me parecen unos putos jugazos. Es más, el 1 es un jugazo. El 1, que mi consola, que yo tengo la Play 4 Pro, está en el salón, la Play 4 Pro, que ahora mismo mi Play es un pisapapeles, porque hace como 4 o 5 años que no la enciendo. Me compré solo esa consola para jugar ese juego, al de Last of Us 1. Solo y exclusivamente para eso, porque no estaba en PC cuando salió. Escúchalo, te la cambio. La 4, te cambio mi 4 por tu 5. Que también estuve pensando. Ahora que Twitch, y gracias a vosotros, si la puedo piratear, hacemos cambio aportando. Ojo, está mal, aprovechando que Twitch, y gracias a vosotros, Twitch he cobrado. En su momento me pensé muy fuertemente en comprarme una capturadora para ponerme la consola en algún lado por aquí, no sé dónde, porque eso os mostrará. Si os muestro esta mesa que hay aquí, la amalgama de cables que tengo, y jugar algo en Play, porque hay juegos de Play 4 Pro que están bien, están guay. Hay algunos que están chulos. O también me podría poner la Switch, que también la tengo también, que es un pisapapeles. Haz un sorteo de tus calzoncillos. No, porque te lo voy a mandar a ti. Por listo. Te lo voy a enviar a ti. Me cago en la puta que parió, Messi, ver. ¿De gratis? ¿Que no gratis? Gratis. Porque no sé escribir. Pero es eso. No se puede streamear. Necesitas para streamear, o sea, si necesito un aparatito que es como una petaca, que es que por un lado lo enchufo al PC, y por el otro lado lo enchufo a la consola. Entonces consigo que lo capture el OBS. O sea, no puedo yo enchufar la consola al PC. No lo detecta. O si lo detecta, creo que no detecta el audio o algo así. Es un movidote que flipas, pero que flipas. Entonces hay unas cosas que son capturadoras que su trabajo es eso, que te lleva la señal audio y vídeo a tu ordenador. Pero claro, conlleva en que otro bicho aquí. Pero me da pereza. No voy a engañar. No lo he hecho porque me da pereza, sinceramente. Entonces, bueno, tampoco... ¿Qué cojones, tío? Este tipo de músicas. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío?
mierda es eso, hermano? Pues, no sé, no sé. Pues no lo sé, no lo sé. ¿Qué época las controlas para la PS3? Sí, también. Hatsune Miku. No lo sé, a lo mejor, ¿eh? No lo sé. En teoría este es un chico. Este es un chico que ha puesto aquí un montón de canciones. Y ha puesto un montón de discos. Ha puesto aquí un montón de discos. Este ya hemos escuchado. Vamos a escuchar este. Que todo esto es sin copyright. Entonces no tengo problema. Entonces es eso. Me gustaría leer, tío. Me gustaría leer. Me retiro a descansar, chicos. Dejo luz. Demo, descansa. Demo 96 TV Just Reading te estoy de lurker pero te miro desde la sombra. Demo, gracias por tu directo de hoy. Ha sido muy bien en Cyberpunk. Algún día volveré, ¿eh? Algún día volveré a Cyberpunk. Buen directo de hoy, hermano. Si queréis contenido de calidad, el canal de Demo, al cual yo soy su moderador. Y a que se ponga tonto, baneo. Y no me paga, ¿eh? Aquí estoy, sufriendo. Descansa, Demo, guapo, un abrazo. Y eso, no. Uy, perdón, ¿eh? O sea, entonces, ¿queréis que cambie el... Ah, bueno, lo que estaba contando al principio. Que no es que me aburra el Monster Hunter, pero es que pensar que llevo jugando al Monster Hunter desde que ha salido, tanto con vosotros en directo como fuera de directo. Está guay. Pero claro, ha salido el nuevo Assassin's Creed. Y digo, hostia, me lo compro. He visto el precio y he dicho, hostia, va a ser que no. Va a ser que me voy a esperar. ¿Qué es lo que me he acordado? Me he acordado que de pronto el Assassin's Creed, el Black Flag, no me lo pasé. Porque en su día tuve problemas. Le tengo como 30 horas o 40 horas. Y no me lo pasé. Y mira que te preocupaba casarte. ¿Cómo? ¿Cómo que me preocupaba casarme? ¿Eh? ¿Qué sabes tú de qué? ¿Qué sabes tú de cómo? ¿Verdad, me mola? Y dije, hostia, cansarte. Ah, sí, joder, digo casarte, casarme. Y mira que te preocupaba. Ah, bueno, sí, claro, es verdad lo que hablamos el otro día. De hacerme main Monster Hunter en el canal. Claro, es que me lo dijiste tú. El decir. Es que te tiene que gustar mucho. Claro, es que piensa que es eso. Es que piensa que de verdad, qué lista eres. Es que es eso. Es que estoy jugando todos los putos días. Y esta mañana he dicho: mira, me voy a instalar el Assassin este que no he jugado. Que la última vez que lo jugué fue en el 2016. Y voy a dejar descansar un poquito, por lo menos fuera de directo. Fuera de directo voy a dejar de jugar tanto. Pero voy a jugar con vosotros en directo. Entonces no. Yo he jugado a todos, tío. Menos los que son los de 2D. Los de China y no sé qué, que esos no me gustaron. Y el de los piratas, porque tenía como 30 horas y hostia, chaval, había entendido low, tetita, ¿no? Hostia, te juro que había ido tetita. Uf.
Pero es que dicen que es que el 2 fue la polla. El 2 fue la polla. El 2 para mí fue lo mejor. ¿Y de cuándo es el de los piratas? Es que yo no lo sé. ¿De cuándo salió el juego de los piratas? El Black Flag. Sí, el Black Flag. ¿De cuándo es? Claro, 2013. Claro, os podéis imaginar. Ese juego con este PC nuevo me tira a 60, pero a 60 clavados. Pero a 60 clavos. Lo tengo todo en alto, ultra, mega, ultra, super guay. Me va feten. Entonces, hoy he empezado, me lo he instalado hoy. He empezado nueva serie. O sea, nueva serie, nuevo capítulo. Y he empezado a jugar. Porque es que... Hostia, tío. Que también he pensado. A ver qué os parece. Uf, a mí el round no me gustó nada. A mí no me gustó. A mí lo que más me gustaron fue el 2. El del Valhalla. Con todo el tema de los vikingos. Me flipó. Me gustó mucho. Y el de Egipto. Me gustó mucho. Hostia, no sé qué ha pasado, pero Seribot ha hecho su trabajo muy bien. Y lo ha mandado a tomar por culo. Y quiero decir, joder, me ha probé el Odyssey y hostia, pues mola, el Odyssey mola, con Cassandra mola, me mola. A mí, claro, es que a mí también el tema de los dioses griegos y todo eso me mola. Todo lo que es Grecia me mola. Que de hecho, en este año ya estoy diciendo a mi mujer que me quiero ir a Grecia, tío. Quiero ir a Grecia. Me molaría mucho. Me molan tus emotes mucho. Fitz, William, Darcy. ¿Te llamo Darcy? No sé cómo. Darcy, me gusta Darcy. Me gustan mucho tus emotes, tus conejitas. Que no sé si. No sé si gracias a vosotros. Con lo de Twitch que me he sacado este mes, no sé si pagarme un par de meses lo de los juegos estos de ¿cómo se llama? Del Game Pass. En el Game Pass creo que está el nuevo Assassin. Y ahí a lo mejor podría meter una serie nueva. Podría meter los viernes, por ejemplo, que me ha dicho Low que a lo mejor es mucho Monster Hunter. Que es mucho Monster Hunter miércoles, jueves y viernes. 2 días. Puede ser. Tenía un volumen bajo y no te podía oír. No te preocupes, Darcy, ¿qué tal? Bienvenida. Que te decía que me gustan mucho tus emotes de tus conejitos. Me gustan, son muy monos. Que también te quería preguntar, Darcy, sé que llevas poco en este canal. Pero ¿qué te parece a ti 2 días de Ringworld y 3 días de Monster Hunter? ¿Cambiarías algo? ¿No te gusta algo? Por ver, yo es por ver. Si queréis puedo poner una encuesta en el Discord. O puedo poner algo así para que votemos o hablemos. A mí es que me da igual. O sea, no... Porque en el Game Pass hay un montón de juegos en el Game Pass que podemos jugar. Pero un montón.
Y con lo que me he ganado este mes en Twitch, un par de meses tengo. O sea, para un par de meses sí que puedo tener el este. Por ejemplo, otra cosa, tío, tengo aquí el puto volante, tío, que al final lo voy a terminar quitando porque lo tengo en el pecho el puto volante y no estoy jugando, tío, al puto Eurotrack de mierda. No lo sé, muchas cosas, muchos planes. Muchas cosas, muchos planes que al final, tío, no hago nada, tío. No lo sé. ¿Y tú, Einar? ¿Cambiarías algo del horario? ¿Te mola el horario? ¿Estás conforme? No lo sé. No lo sé. Es que no. Yo te digo, si está guay, si el Monster Hunter, me mola Monster Hunter. Está muy bien. Y van a meter un montón de cosas. En el Monster Hunter van a meter. O sea, va a volver a meter el cebollazo. Ya no es. El cebollazo ya no es tanto. Ha jugado mucha gente. Creo que lo miré antes de comer, y creo que había como 200.000 personas solo en Steam. Solo en Steam. Cuidado, cuidado. Poca broma. Poca broma. Pero no sé. Meto otro juego, los viernes meto otro juego diferente. Lunes, martes, Ring World, miércoles, jueves, Monster Hunter. O un comodín. No lo sé, No sé, ¿qué opináis? Claro, pero ¿el qué? Eso es... Okay, eso es el tema. Y que no sea por juego, o sea que tengo un montón de juegos. Tengo un montón. Pero... Digo, por ejemplo, aquí mismamente... En la Epic, eso tengo un montón de juegos. Tengo el Bus Simulator 2021. Jugamos al Bus Simulator 2021. Tengo 12 páginas de juegos, ¿sabes? Una puta locura, tío. Y solo es en Steam, O sea, en Steam. Solo es en esto, en la Epic. Farming Simulator 2022. Poca broma. Pero tengo por ahí, si no me equivoco, el Kingdom. El Kingdom Deliverance, el 1. Y el Doki Doki, También tengo el Doki Doki. ¿Os imagináis jugar al Doki Doki? Muy duro, Muy duro. Destiny 2. Esto es un juego de miedo que no voy a jugar.
Y mucho texto. Ya, es mucho texto. Eso sería muy duro. Eso sería muy duro. Tengo el juego de bloques de Lego. El Car Mechanic 2018. Y montamos coches y desmontamos coches. Hostia, el Bioshock Infinite, el Bioshock Infinite es Dios, Ese me lo he pasado y es Dios ese juego. Y no sé por qué tengo 4 juegos de Tomb Raider que también están pasados. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pues he estado viendo. Que no sé cómo será. No sé cómo será un juego que alguien de aquí me lo dijo. Dios, ¿por qué tengo tantos Bus Simulator 2018? ¿Por qué tengo tantos juegos de estos de Railway Empire de trenes, ¿sabes? El Random me moló. Borderlands pre-sequels están guays. Ahí. Mira, aquí está el Kingdom. Mira, aquí está el Assassin's Creed, el Syndicate. No me gustó el Syndicate. Me he visto vídeos de un juego que se llama Genshin, que es muy parecido al Ringworld. Pero es un poquito más pocho, o sea, es más pochete, pero dicen que es la hostia. Uy, madre mía. Entonces, no sé. Que... ¿jugamos algo? ¿Hacemos algo? Ya es la 1, tío. Ya es la 1:30. Llevo 1 hora hablando y ni me di cuenta, tío. Es la polla esto. Es la pollísima. Aquí se te antoja, no lo sé. Einar, no lo sé ni yo. Es que no lo sé ni yo. No lo sé ni yo. Ese es el problema. No lo sé ni yo. Lo digo porque es que si no juego algo me empiezo a dormir. Lo noto, tío, lo estoy notando. Lo estoy notando que me estoy empezando a apagar. ¿Te imaginas? Me quedo aquí dormido en directo, ¿te imaginas? Así. Escucha, que me he echado una siesta de 2 horas, Que he dormido como un puto cerdo. Así, ¿te imaginas? Y hago ¡pah! Y me quedo dormidísimo. Sería la polla, Sería la polla. Bueno. No, supongo que nos iremos al... Bueno, nos podemos ir a Ringworld si queréis. Podemos ir un poco a Ringworld. En Ringworld tengo cosas que hacer, En Ringworld lo dejé muy bien. Yo voy a jugar el lunes, pero bueno. Y al final me compraré el puto repo. Ya te lo digo. Pam. Pero está en stock. No sé cuánto cuesta, pero está fuera de stock.
Pero para el repo necesito gente. Pam, 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 pam. No, 49,89, tío. El puto... Ah, mira, aquí le veo. El Bleach. Bleach Rebirth of Souls. Curioso. Ni sabía que salía... Ni sabía que salía uno de estos. Pam, 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 pam. Estoy viendo tarjetas de estas. Tarjetas del LOL, hostia, chaval. Tarjetas de regalo y Stan Gaming, tío. Tarjetas cojones. Pam, 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 pam. Nos echamos unos Fortnite. ¿Te imaginas? Pim, 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 pim. Sí, supongo que nos... Pam, 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 pam. Bueno, pues no tengo que contar mucho más. No tengo que contar mucho más. Sí, se actualiza. No sé por qué me falla esto, tío. Ay, ay. Y esto es mentira. No son 4, son 2. A mí no me mientes. Esto está mal. Ahí pone 2, no 4. Pero bueno. Bueno, voy a dejar de Luqueito a Cata, Misterio y al Sesebi. Dios, Sesebi, tío. Lo de Sesebi fue... Lo de Sesebi ayer fue una locura. Cámbiame por Faina cuando puedas la categoría Monster Hunter, porque si no me voy a dormir. Si no me voy a quedar sopista en gallina blanca. Por lo menos me pongo a matar árboles de esos de mierda. Pim, 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 pim. Si no, me quedo sobado. Me quedo sobadísimo. Pim, 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 pim. Semanita dura, Gulli. Pues fíjate, no... Coño, te diría que no, ¿eh? Te diría que a priori no. Que no me ha parecido... No me ha parecido dura, ¿eh? No me ha parecido dura. Pero... Bueno, o a lo mejor sí. Porque no hemos salido en toda la... No... 77 horas, cuidado. No hemos salido en toda la semana. Porque por las putas lluvias... He estado con la niña todos los días, todas las tardes. Hasta que... Pero sí, nos hacemos mayores. Yo vuelvo a decir lo mismo. En algún momento, gente, no sé cuándo, en algún momento me gustaría tener mi horario de, por ejemplo, 6 de la tarde a 10, de 6 a 10 o de 6 a 11 o 12. Y ya está. Luego estás por aquí. Por alguna razón desconocida todavía sigues por aquí, Low. Pam, pam, pam. Hola, amigo, Tachu. Ay. Pam, pam. Estos son estos. Pam, 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 pam. Ánimo, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por los ánimos. Pero sí, uno se hace mayor ya, ¿eh? No os voy a mentir que muchas veces lo he pensado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda haciendo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo más voy a aguantar haciendo directos, gente? Pensar que llevo como 7, 8 años o 10 años aquí. ¿Cuánto creéis que voy a aguantar? ¿Un año más? Yo soy mayor, ¿eh? Yo soy mayor, ¿eh? ¿Me das esferas pesadas? Sí, me das esferas pesadas. Gente, ya... Ya no soy joven. Que sí, Rorro, lo que tú digas. $44 sobrado, chavalote. Sobrado. Y sé que hay gente... Sé que hay gente con 60 años que está jugando y sé también que hay... espérate, es que se me ha olvidado que tengo que poner... ¿Qué es esto? ¿Y por qué aparecen dos? ¿Y por qué no se puede? Ah, no se podrá porque no he hecho esto. La sala, tío, tengo que poner la sala. No, lo he usado ya. Pam, 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 pam. Ah, pues no. No está en ese momento disponible. Pam, 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 pam. Bueno, eso es la realidad, ¿eh? Ahí está la idea. Cuando puedas, por Fainar. Gracias. A ver. 75-4N. 75-4N. X8L9. X8L9. Perfecto. No. No os voy a negar, gente, que estoy mayor. No. No lo voy a negar, ¿eh? No lo voy a negar. Pam, 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 pam. Y cada día va a ser más duro, ¿eh? Cada mes va a ser más duro. De momento muy bien. De momento muy bien, pero... No sabemos, ¿eh? No sabemos cuánto puede durar. ¿Un año? ¿2 años? Uy, casi me cae un toro. Uy, wow, 8. Un pepe pollo. Las cosas son así, ¿eh? Esto de ráfaga. Ah, vale. Venga, los armas activos no son insectos. Podemos usarlos como trampas. No. Pam. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha todo? ¿Se escucha todo bien? Baja un poquito el juego. Vamos bien. 14. Aquí está.
Vamos. Vale. Vamos a poner las potis y aquí nos ponemos el filetete. Hostia, tío, ¿no? Tengo que voltar a seguir a la gente. Quieto, hermano. 185, no puede ser que le haya hecho 185. Pero ya está. Me vas a dejar en paz, tío. Eso. Uf, ahora. Cebollazo. Muy buenas. Rompellamos, lo que señora. Muy bien. ¡Ay! Mete mucho, ¿eh? ¿Cómo sabía que me iba a matar? ¿Cómo sabía ahí que me iba a matar? ¿Cómo sabía ahí? Con la leche. Y sabía que me había explicado, ¿eh? Es que siento mucho, ¿eh? Y que vaya arco. Es complicadete. Pam. A ver si puedo. ¡Ojo! No he subido, ¿eh? Eso está buenísimo, ¿eh? Ya, pero si le da botón mejor. Ahí. Perfecto. Vale, me voy a poner la capa de... La capa de invisibilidad, pero tío, ¿por qué vas a por mí? Porque va por mí, hermano. Vete a por el walkie, tío. Nah, ya me ha pillado otra vez. No me lo puedo creer. Me ha matado 2 veces, ¿eh? No me lo puedo creer. No sé por qué va por mí, tío. No sé por qué tengo el agro. No sé. No entiendo. No entiendo por qué va por mí. No tiene sentido. Me voy a alejar, tío. O no me posiciono bien. O no, hijo puta, se va. Me ha metido 2 veces, ¿eh? Me ha metido 2 veces, tío.
Porque si tiro una de estas no funciona, ¿no? Nah, ya toma tierra, ya toma tierra. Ya toma tierra. ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué tengo 0? Hola. ¿Por qué tengo 0? ¿Qué cojones? Me ventilo ya las 10 potis tochas, pero qué cojones. No tiene sentido. Qué desperdicio del manto, tío. Qué desperdicio del manto. Qué puto desperdicio, tío. Ay. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Oh, no han cortado la cola, No han cortado la cola. Te diré, aprovecho, por si acaso me mata, tío, este para mí. Este para mí. Mira, este también ya. Vamos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me ha matado 2 veces, O sea. Ay, yo está aquí, yo está aquí. ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde está? A ver, ¿se tiene una chillona? Ah, no, no, está aquí. Joder, cuidado, Tío, es que mete muchísimo, Es que mete muchísimo, Aquí, que estoy cerquita, aquí que estoy cerquita. Ay, ay, ay. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¿Qué le pasa? No, 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 no. Ay, Dios mío, hola. A ver, vamos a meterle. Hijo de fruta. Oh, Dios mío. Que mete el cebollazo, que mete el cebollazo. Pero ¿por qué va por mí? ¿Alguien me lo puede explicar por qué va por mí, tío? ¿Cómo que tengo 0?
¿Cómo que tengo 0 potis? ¿Cómo que tengo 0 potis? No entiendo. Hostia, un cuidado, tú. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa? Que lo tenemos... Voy a entregar ya, ¿no? No. Ay, de verdad. Quítate de aquí en medio, coño. Ay, que viene, ay, que viene. Hola, ¿me lo vas a explicar, no? Bueno, ya, hombre. Al suelo que vas, hombre. Vamos ahí. No, me gustaría darle más. Ahí, se ha levantado. Creo que luego que una tercera ya no la acepta ya, o muy poquito. Está enfadado, ¿eh? Hostia. Ahí. Vamos a volver, vamos a volver. Que ya se va, que se va. Venga. Bueno, se ha enfrentado con un chotacabra. Vaya hostia. No, no, me dejan en paz, ¿eh? Ah, me dejan en paz. Míralo, míralo, va por mí. Full por mí. Va full por mí, tío. Justamente ha utilizado la trompeta, tío. Vale, se ha subido. Muy bien. Perfecto. Uf. ¿Dónde viene, no? No, adiós, cultivo, adiós, morí. No me lo creo, hermano. O sea, no me creo. O sea, no me creo lo que acabo de vivir. ¿Qué coño? Porque no tengo... Ah, no, no, atrapado. No, atrapado. Algo ha pasado ahí. Algo ha pasado ahí. A ver, tengo que ver qué ha pasado. Bueno. Piel. Certificado. A ver. Porque no tengo mega pociones. Se me han acabado. Rarete. ¿No? Rarete. No era en torno.
A ver, tenemos alguna cacería doble. Eso puede ser, ¿eh? Aunque sea la lavarina. No me gusta mucho la lavarina. Pum, 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 pum. A ver. No. Aquí, a ver. Un Gravius y un mono de estos. ¿Y dónde era? Ah, dos la lavarina, ¿sí? Oh, coño, aquí. Dos la lavarinas. Bueno, orbe brillante me vale. Pero la lavarina de que... De 3 estrellas no es tan fuerte, ¿eh? Ah, ¿qué coño pasa aquí, tío? No tengo. No tengo mega poción. ¿What? ¿Cómo que no tengo mega poción? ¿Eh? ¿Qué cabrón? Ajá. Espérame. Eso es. A lo mejor tengo un árbol, ¿sabes? Pero... Estás de... Ah, vale, ya te compré todo. ¿Haz algo, hermano? ¿Y tú? Mira, quería ver... Quería hacerme este arco. Este. 300 de ataque. 300 putos de ataque. Aumenta el alcance. La munición y las flechas tienen la potencia. Potencia de las flechas perforadragones. Ah, claro, fíjate. Mira, justamente es lo mío lo que utilizo yo, ¿eh? Perforadores y marcadores del arco. Y los tiros de ballesta. Ya. Claro, pero no puedo hacérmela. Pelaje de guardián plus. ¿Qué es pelaje de guardián plus? 6. Y tengo 2. Ese me necesita un requisito. No puedo. Para mirar que todos son 2.46. Míralo. La de rareza 8 son 2.46. Y mejorar, a ver. Y mejorar, ¿puedo mejorar? Ya no se puede mejorar, ¿no? No. Ya no puedo mejorarlo. Lo tengo a tope. Me has dicho antes. No, esto lo he hecho. Wow. Ah, eso. Vale. Un anuncio, es algo así, ¿no? Lo más reciente. Vale, esto es lo de... Vale. A ver.
param, param. Se ha ido. Se ha ido. ¿Dónde está lo de las misiones, gente? ¿Qué cojones? Se me ha ido. Oye, una cosa. Ah, pues mira. Está en Nvidia y no... Curioso, ¿eh? Y va a 60, ¿eh? ¿Y si lo pongo en alta? Claro, aquí ya en alta ya... ¿Y en medio? ¿16, 15? ¿No? ¿Y si... Ay, ¿y si quito esta por esta? ¿Y pongo esta por esta? 60. ¿Y si... hago así? Ah, me quita lo de Nvidia. Me quita lo de Nvidia. Bueno, es en 50, ¿eh? En 50 alta. 48. No. Qué curioso esto. No, espérate. Espérate que no recupera, ¿eh? Aquí tocas. Pero si está puesto en... alta, texturas, alta. El pelaje. Vamos a ponerlo en baja. Me vale. 68 me vale. Ah, sí, vamos a dormir porque se me ha escapado. No sabía que... Pam, 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 para, pam, param. Pirim, 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 pirim. A ver. Oye, ¿ha dicho que rebajas? ¿Y rebajas? ¿Y rebajas? ¿Rebajas? ¿Rebajitas? ¿Rebajitas? Perdón, mis... Mierda. Vale, grande. Quiero todos. Los 5. Vamos a abrir grande. Los quiero ir. Yokai. Comida caliente también. Hombre. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué me has traído? A ver. Muy interesante. Limpiadores de colmillo. Me como de abril. 6. Hostia, qué mal me va el juego ahora, ¿eh? El insecto. El culculu. Bonita. Bonita.
Aquí tenemos... Hostia, este puede ser interesante, ¿eh? Este Ration puede ser interesante. Vamos a por este Ration, ¿no? Vamos a... Está duro, ¿eh? Este Ration está... No, primero hay que ir a por el Ration.